superado los 10 millones de contagios de coronavirus a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. Estas son las cifras actualizadas y, por supuesto, ya la Organización Mundial de la Salud lo había advertido la semana pasada. Íbamos a llegar a esta cifra, a los 10 millones de contagios. Y aún no se sabe cuándo se va a frenar todo esto, porque hay lugares donde está avanzando el desconfinamiento, pero hay temor por posibles rebrotes, como por ejemplo en Europa, que lo hemos visto recientemente con las situaciones dadas en España, en uno de los lugares donde se ha flexibilizado aún más la cuarentena. Lo concreto es que en medio de la desescalada, en algunos países como el que hacíamos mención, la Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado más de 10 millones de contagios y medio millón de muertes en el mundo. Este domingo la cifra de contagios fue confirmada y pasó esta barrera de los 10 millones y medio de personas muertas, medio millón de personas muertas, según cifras del recuento de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos lidera el número de infectados y fallecidos por COVID-19. Nos vamos a España, donde en Madrid la noche permitió mirar al cielo y contemplar un show de drones luminosos para agradecerle a los médicos por su compromiso con los enfermos contagiados de coronavirus, el trabajo más que valorable de todo el personal de la salud. Los drones iluminados de colores fueron representando en el aire algunas figuras representativas relacionadas al tema, un corazón como símbolo afectuoso, una cruz que representa la salud y también las banderas de algunos países afectados, en su gran mayoría, como decíamos, el pico máximo en Europa, uno de los lugares más castigados por la pandemia del COVID-19. Desde España nos trasladamos ahora a la India, donde superó los 500.000 infectados de coronavirus, según cifras del gobierno publicadas este fin de semana, y que muestran un salto récord diario de 18.500 nuevas infecciones. Las autoridades han señalado que se registraron 385 nuevas víctimas fatales en las últimas 24 horas, con lo que el saldo total se eleva a 15.685 muertos. Según los especialistas, todavía faltan varias semanas para alcanzar el pico máximo, o también llamado el punto crítico, por el que el número de infectados podría superar el millón antes de finales de julio. Nos trasladamos al vecino país, Brasil, donde el dato sobresaliente tiene que ver con los casos de coronavirus en Brasil, donde ya se han reactivado algunos rubros, en su mayoría el sector comercial. Presten atención cómo son los protocolos. La gente mantiene distancia para ingresar a los centros comerciales, usa barbijo, le aplican alcohol en las manos, sanitizantes, para poder estar un poco más tranquilos dentro de estos locales, donde sigue siendo clave la distancia social. Recordemos que Brasil es otro de los países más afectados por el coronavirus. Hasta el día de hoy se reportaron 1.344.000 casos de infectados, 57.600 muertos, y esas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud. Por último, en Florida se ha registrado un nuevo récord de contagios con 10.000 casos en tan solo 24 horas. Casi 10.000 nuevos casos de COVID-19 se han diagnosticado, un nuevo récord para este estado del sur de los Estados Unidos, afectado por una ola de contagios del nuevo coronavirus, especialmente entre jóvenes. Y es por ello que, para conocer más detalles sobre esta situación en los Estados Unidos, estamos en comunicación con Iván Moreira. Él es periodista y nos va a comentar qué es lo que está pasando allí y cómo avanza el coronavirus en dicho país. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Desde Argentina te saludamos. Muy buenas tardes, Darío. Bueno, aquí estamos en Estados Unidos. Gracias por esta comunicación nuevamente. Y te escuchaba atentamente y es realmente tal cual decís. La preocupación aumenta. De hecho, recién terminaste con el caso de Florida. Hay algo que me llama mucho, es que a partir del 8 de julio volvería, de hecho ya estamos acreditados también, para ir como prensa a la vuelta del campeonato de fútbol de la Major League Soccer. Justamente el estado que nombraba, Florida, y principalmente Orlando, es de lo más afectado en las últimas 24 horas.
Estados Unidos es el país con más casos en el mundo y también más muertes, y es realmente extraño que vuelvan a tomar este caso de medidas. Te pongo como ejemplo el fútbol, pero ni siquiera hablemos del resto, porque es realmente preocupante la situación aquí. Nombrabas también a Brasil, ya llegamos acá al doble de casos, siendo el país con más casos en el mundo. Es realmente preocupante. Iván, los estados están aplicando cada uno alguna medida restrictiva. Estábamos viendo imágenes de los testeos masivos que se estuvieron realizando durante la semana pasada. ¿Cómo están trabajando con ello? Sí, cada estado toma sus decisiones realmente diferentes. Nosotros nos encontramos en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Estamos en fase 2 y también varía de cada ciudadano, porque de hecho hay muchos que se quieren hacer el testeo, otros que no. Pero en cada estado es diferente y, como te decía, es realmente preocupante los números que llegan cada día o cada hora, en realidad minuto a minuto va aumentando. Y por ejemplo, en el estado de Florida, como te decía, en las últimas 24 horas aumentó muchísimo. En Texas y en California decidieron hace un par de semanas reabrir los bares, intentar obviamente con todas las medidas de seguridad, pero ya están pensando, y en algunos estados dieron ya marcha atrás con todas estas medidas, porque se dan cuenta que no es la manera, no es la forma. La curva sigue aumentando. Cuando algunos piensan que por ahí se podría haber aplanado, sigue aumentando y es realmente muy preocupante. Como decíamos recién, cada estado toma su decisión diferente. En Washington, D.C., en el distrito de Columbia, donde nos encontramos en la capital, estamos en fase 2, los bares volvieron a abrir con el 50% de ocupación, obviamente siempre afuera, con barbijo, distanciamiento social. Lo que se habla también aquí en las calles, en los medios, es un poco de la complicidad que se necesita también de la gente, de los ciudadanos, para entender principalmente en los jóvenes cómo se tienen que manejar. En Florida reabrieron también o dejan ir también a la playa. Los gobernantes de Florida dicen que no es la causa del rebrote o del brote que sigue aumentando. Nosotros creemos que sí. Igualmente ellos dicen lo que te contábamos recién, que queda un poco la conciencia de la gente de intentar cuidarse, de distanciarse. Pero yo creo que con esas medidas no ayuda mucho y hay que tener en cuenta que ahora también el próximo 4 de julio es el Día de la Independencia, el día que más festejan los americanos, y hay que ver qué decisión toma cada estado para ver si se pueden juntar o no. Recordemos que también venimos de protestas por distintos y diferentes temas, mucha aglomeración de personas en lugares importantes de Estados Unidos de América. Eso también hace que el rebrote sea realmente importante y, como te decía al principio y repito, es realmente preocupante la situación en Estados Unidos, ya lejos, como te decíamos, el doble de Brasil en cantidad de casos en el mundo. 1 de cada 4 personas proviene de Estados Unidos y también todo esto afecta obviamente a lo que tiene que ver con el futuro. Se habla de que Europa puede reabrir los aeropuertos y obviamente Estados Unidos no sería bienvenido. Lo mismo pasa en Canadá. Hay que ver cómo sigue toda esta situación también. Iván, vos mencionabas que hay una cuestión estrictamente del Estado, de cada uno de los estados, sobre el cuidado de la gente. ¿Y qué hace la gente? ¿Respeta o no el uso de barbijo, la distancia? ¿Es dispar esta situación? Realmente es dispar. Te hablo por experiencia propia, lo que vemos acá en la calle de Washington, D.C. Por un lado, sí, en el barrio donde nos encontramos vemos la distancia social. Vos vas caminando por la calle y tenés que frenar si viene alguien de frente, hacer la distancia de 6 pies, como se dice acá. Se usa el barbijo, pero como te comentaba, hubo muchísimas protestas. Todo el asunto de Black Lives Matter también tuvo que ver. En el centro de Washington, D.C., a metros de la Casa Blanca, se aglomeró muchísima gente y lo vimos sin barbijo, sin distancia social. Imagínate en cada estado lo diferente. Ahora, en conciencia de la gente, cada uno obviamente toma sus decisiones. Por lo menos acá en Washington, D.C. está más tranquilo en comparación con otros estados, pero por ejemplo en Florida, en Texas, en California, teniendo en cuenta también que ya estamos en verano y las temperaturas son altas, con la reapertura de las playas, muchos deciden hacer caso contrario a las recomendaciones y directamente salir, no tomar distancia, ir a los bares, en los supermercados, por ahí cada uno también hace lo que quiere. Pero como te decía, hay diferentes casos, hay gente con conciencia y hay gente que no. La mayoría obviamente no, porque están los números y eso no miente. Iván Moreira, periodista cordobés en Washington, D.C., muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias Córdoba. Muchas gracias.